Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Rincón Aeronáutico. En esta ocasión vamos a ver cómo he colocado ya finalmente la parte inferior de la carlinga del motor. Aquí la podemos ver ya sujeta ella misma. Es un trabajo que me preocupaba y bueno, pues ha salido bastante bien y bastante más fácilmente de lo que yo pensaba. Lo vemos en unos segundos. El siguiente paso sería sujetar e instalar los soportes de la carlinga del motor al fuselaje. Esto se haría con bisagras de este tipo continuas, que vienen montadas así, vienen enrasadas por un lado, con el doblez por donde va el pin metálico por otro, pero nosotros la vamos a montar de una forma diferente. Para ello hemos quitado el pin que las une. En la parte que va fija al fuselaje sería hasta la chapa del fuselaje como ejemplo, iría así puesto con la parte que sobresale hacia el exterior del fuselaje, y en la parte de la carlinga del motor, que sería esta, iría al contrario, con la parte saliente hacia adentro, de forma que cuando esto esté puesto uno con el otro y con el pin introducido, hay un ligero espacio entre la carlinga y el fuselaje. Y de esa forma además es más fácil montar, poner y quitar la carlinga del motor. Pues vamos a ver cómo se pone esto en el fuselaje. Con el motor envían 3 bisagras de este tipo. Una sería para unir parte superior y parte inferior por un lado, la otra la equivalente por el otro lado, y la tercera habría que cortarla en 3 partes, una para sujetar por aquí, otra para sujetar por el otro lado y un trocito pequeño para sujetar aquí arriba en el centro, con lo que todo el recubrimiento del motor quedaría perfectamente fijado. Ya he cortado una de las piezas en 3 trozos, 2 con 14 eslabones, digamos, y el que sobra, que será para los centros. Y además he limado ligeramente las 2 caras del cilindro este, por aquí y por aquí, todas, para que sea más fácil luego encajar una con otra. Tendrá cierta holgura y será más fácil instalar la carlinga. Pues esto quedaría así. La bisagra esta de fijación iría desde aquí 6,5 centímetros desde el borde de esta chapa, para que no interfiera luego con la cubierta esta del panel de mandos. 6,5 centímetros y 14 eslabones hasta aquí. Y puesto que desde aquí no puedo meter el taladro para hacer agujeros, lo que voy a hacer es una plantilla que la voy a ir colocando entre cada 2 eslabones y con el agujero a la mitad de la distancia del ala de la bisagra, que son 15 milímetros, luego a 7,5 milímetros irán los agujeros de fijación. Voy a fabricar la plantilla con metacrilato. Esta es la plantilla que me he fabricado, de forma que si tengo la bisagra de piano puesta aquí, coloco esto aquí, lo pego al borde y el agujero estará en la mitad del ala. Ya está fijado este lado y ahora vamos con el otro.
Ya está puesto el otro lado y ahora lo voy a desmontar y voy a desbarbar todos los agujeros por los dos lados. Ya he colocado la parte que iría cogida a la carlinga y he introducido el eje, que este no es el original, es uno un poquito más pequeño, de menos diámetro, para que entre y salga más fácilmente. Y las 15 bisagras que había cortado, pues una me sobraba porque aquí la curvatura ya empieza a ser muy complicado meter el pin este. Así que le he quitado una y lo que he hecho es subir la posición de la parte de la carlinga una. Es decir, voy a sacarlo, aunque se caiga la parte de abajo ahora. Inicialmente la había contemplado en esta posición, con lo que la parte curva eran 3 y era prácticamente imposible meter la varilla, y lo que he hecho ha sido eliminar el último eslabón este, hasta aquí cortado, y esto en vez de ir así va a ir una posición más arriba. Si ahora metemos la varilla, este primer tramo entra perfectamente y lo he dividido en dos. Estos agujeros los he agrandado con una broca, estos 3 también, con lo que ahora es más fácil introducir la varilla, aunque sigue costando. De todas formas, esto no se quita y pone todos los días, esto es para revisión profunda del motor. Para ver el aceite y otras cosas, pues simplemente será la tapa superior, que es más fácil quitar y poner. Lo siguiente que voy a hacer es agujeros aquí, en estas dos piezas que no los tienen, tanto por este lado como por el otro. Y una vez que estén hechos los agujeros, coloco la carlinga inferior de nuevo en su posición, y estos agujeros los voy a copiar. Se hace poniendo una luz potente por detrás y la luz atraviesa la carlinga y simplemente es ir taladrando. Para ello habrá que trimar la carlinga inferior para que no choque en los soportes, en las pinzas rápidas. Ya están hechos los agujeros y ahora voy a colocar la parte inferior de la carlinga del motor. Como la fila de pinzas me estorba para poner en su posición esta pieza, voy a quitar todo esto, voy a poner la carlinga y voy a marcar aproximadamente por donde hay que trimar toda esta parte de aquí para poder colocar la carlinga con esta pieza puesta. Una vez colocada en su sitio la pieza, por la parte interior con un rotulador voy a marcar el borde del fuselaje y luego lo cortaré un poquito más hacia popa. O sea, desde la raya dejaré un espacio para cortar. He cambiado de opinión y en vez de poner la carcasa y copiar los agujeros con las pinzas puestas, lo que he hecho ha sido poner unos cuantos remaches que luego quitaré, con lo que puedo mover adelante y atrás toda la parte inferior de la carlinga, y lo mismo por el otro lado. He intentado lijar esto en la terminación para que pueda ser transparente, como se ve, no sé si se ve ahí o no, pero bueno, cuesta un montón. Entonces lo que he hecho ha sido marcar los agujeros que he podido con el rotulador en los dos lados. Los voy a hacer, voy a colocar la carcasa y cuando esté colocada, pues con el tubo flexible de la Dremel a ver si soy capaz de copiar el resto de agujeros. En este lado han sido más, en este lado han sido solo 3 y voy a hacer los agujeros. Ya están colocadas las primeras pinzas, ya no hay nada sujetando por debajo el carenado del motor. Por este lado había más agujeros hechos. Ahora lo que voy a hacer es sacar la varilla, quitar el carenado y trimarlo por aquí.
Ya está fijada completamente esta pieza en ambos lados y ahora voy a cortar la fibra en línea con estas de aquí. Pues ahora voy a intentar colocar esto en su sitio con la varilla, a ver si entra fácilmente desde arriba hasta abajo. Aún no he puesto la parte de esta curva de aquí abajo en ninguno de los dos lados. Bueno, pues esto ya está sujeto él solo. La varilla ha entrado sin problema ninguno en ambos lados. Y ahora lo que voy a hacer es volver a desmontarlo y continuar este corte por aquí. Y por el otro lado lo mismo. Y posteriormente pues ya instalar la pequeña piececita que falta en la parte inferior, en ambos lados. Bueno, pues esto ya está sujeto él solo. Ya está aquí colgando del morro, sin interferencias. Ahora mismo se mueve así un poquito para los lados porque no está puesta la parte superior. Pero bueno, la colocación es muy fácil. Yo me creí que iba a costar más, pero ha entrado sin problemas la varilla hasta el final, en ambos lados. Hay que ayudarse empujando un poco así con la rodilla. Pero esta era una de las cosas que más me preocupaba, el colocar la parte inferior de la carlinga del motor. Y bueno, ha sido un poco laborioso, pero nada complicado, y a la primera pues el resultado ha sido positivo. Así que estoy muy contento. El siguiente paso es adaptar esto, curvarlo hasta que llegue al lateral del radiador y comprobar que efectivamente pues todo el aire que entra por el morro va a donde tiene que ir, que es al radiador por la parte superior. Pero eso ya lo veremos en otro episodio. Ponemos punto final a este. Muchas gracias por seguirme, no olvidéis activar las notificaciones, suscribiros y darle al me gusta. Hasta luego, gracias.